Sus compañeros, buenas noches. Un saludo, buenas noches a todos. Pablito, compañeros, buenas noches. Profesor Guillermo, buenas noches. Dios les bendiga. Mis hermanitos, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo me les va? Bienvenidos nuevamente hoy, 16 de marzo. Iba a decir de septiembre, pero casi se me cruzan los cables. Bien, hermano, entonces me alegra verles nuevamente hoy y qué bendición que estemos acá dispuestos a aprender un ratico más acerca de lo que es la apologética. Quiero invitarles a que nos acerquemos al Señor y le demos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener todos juntos. Padre, te damos gracias por darnos nuevamente este privilegio, que es venir a estar en tu presencia, que es compartir con mis hermanos, estar en comunidad. Y gracias, Señor, porque de esta manera también podemos aprender juntos. Rogamos, Dios mío, tu asistencia en este tiempo, que tu Espíritu nos guíe, que lo que vamos a aprender en esta noche, Señor amado, pueda servirnos realmente en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, Señor amado, que hacer que tenemos con la gente que nos rodea. Pedimos toda bendición de lo alto en el nombre de Jesucristo. Te ruego que bendigas a cada uno de los estudiantes en sus diferentes circunstancias que viven, que tomes el control de cada uno de ellos, de todo lo que les rodea en el nombre de Jesucristo. Aquellos que se encuentran de pronto un poco preocupados por ciertas cosas, aquellos que se encuentran un poco enfermos, con malestar. Te ruego, Dios mío, que tú seas obrando en medio de ellos y permitiendo que tu mano poderosa, Señor amado, sea a favor de sus vidas en el nombre de Jesucristo. En tu mano nos encomendamos a cada uno. En Cristo mi Señor. Amén. Y amén. Bien, mis hermanitos. Entonces, para hoy había una entrega de una lectura. De una lectura que tenían que hacer, que era hasta buena la lectura. Y bueno, quiero escucharles cómo le fue con la lectura. ¿Fue una lectura fácil, una lectura complicada? ¿Fue o qué aprendimos de la lectura? Algunas preguntas que quedaron en el aire, algo que no les gustó de la lectura. Entonces quiero escucharles, mis amados hermanos, que comenzamos aquí en clase. A ver, ¿quién arranca, mis amados hermanos? De a uno, por favor, todos al tiempo, es como muy complicado escucharlos. A ver, mi hermanita Lidia, tenga la bondad. Gracias, profe. Yo voy a arrancar diciendo que uno concibe muy, bueno, en lo particular, hablo de mí. Yo concibo la evangelización muy difícil. Para mí es muy difícil evangelizar. Muy difícil hablar con alguien de la palabra.
No es tan difícil hablar de mi experiencia respecto a mi relación con Dios en cuanto a cómo Él me consiente a través de esas experiencias en la vida, ¿no? Lo que ha hecho que mi fe crezca. Pero llegar a la evangelización, bueno, yo entiendo por evangelización tener una persona al frente y empezar a hablarle de la palabra. Para mí eso es complicado y siempre he admirado las personas que lo hacen. Con la lectura me daba cuenta que yo creía que era yo sola, pero las mismas taras que yo tengo las tiene mucha gente, porque lo que el escritor, lo que McGrath escribe es lo que yo siento. Y entonces, si él lo escribe, considero que es lo que mucha gente siente y uno se queda con esas taras y no se arriesga a hablar de la fe. Y es algo tan sencillo como hablar de esa fe, de ese crecimiento, de esas experiencias, de esos detalles del Señor con nosotros. Entonces, o conmigo, esos detalles que Él tiene a diario conmigo, es solamente transmitir ese detalle que tiene Dios. Me dejó realmente asombrada la lectura en ese sentido, en que definitivamente lo que hay que hablar es de ese detalle que hace que yo haya creído en Dios, que yo crea que Dios es un Dios real. Esos detalles que Él tuvo conmigo hicieron que yo hoy crea firmemente que Dios es real, que Dios está vivo, que Dios me escucha, que Dios conoce mis anhelos, mis pensamientos, mis necesidades. Pero toda la vida lo hice muy complicado. Y aquí en esta clase, con esta lectura, pero esta clase me ha gustado. Yo tenía otra expectativa diferente de esta clase, no la entendía de hecho, no entendía la palabra apologética y cada vez veo la sencillez del evangelio. Eso me gustó, profe, gracias. Lidia, muchísimas gracias y me gustó esa última frase, la sencillez del evangelio. Me parece algo tan bonito. Lo que pasa es que como su merced a veces de pronto lo mencionó, creo que no lo voy a mencionar perfectamente textualmente, pero quiso decir que a veces no lo complicamos. Y profe, me suele pasar que me complico pero queriendo expresarme, pero es eso realmente. No es solamente su merced, creo que todos en algún momento lo complicamos. Y voy a usar la palabra que no es tan buena, pero a veces sucede. La embarramos también cuando evangelizamos. Pero gracias, Maita Lidia, muy amable por su comentario. ¿Quién más quiere compartirnos un poco acerca de la lectura? A ver, Sara Valentina Moreno. Bueno, buenas noches a todos. Algo que resaltó de la lectura que pues es un aporte nuevo y lo escribí ahí en el informe es que pues me llama la atención que el autor como que da un punto de vista de cuando él estaba estudiando en la universidad, de que aún los profesores algunos tienen como una influencia de lo que se veía en los años 60 o 70, acerca del marxismo, acerca del mundo sin religión, acerca de todo eso. Pero pues dice que hay estudiantes que sí están, digamos, dispuestos a escuchar, que están dispuestos a expandir sus horizontes, por decirlo así. Eso me llamó mucho la atención porque, pues sí es verdad, ¿no? Digamos que uno en este campo académico, uno sí estar dispuesto al cambio y eso es precisamente lo que hacemos o tuvimos que hacer. De pronto algunos estábamos muy acostumbrados a nuestras propias creencias u opiniones, pero el que estemos cambiando constantemente de opiniones es algo muy bueno a mi parecer porque pues si bien no vamos a cambiar todas las opiniones, todos los puntos de vista, ¿no? Pero al menos vamos a tener en consideración otros, y eso es precisamente lo que resaltaba el autor, ¿no? Que digamos que los estudiantes están dispuestos a escuchar, pues no todos obviamente, y pues digamos algo que sí me hubiera gustado ver, que pues no culpo al autor porque pues no es que esté incompleto, estuvo muy bien lo que dijo, sino que, pues, digamos, me hubiera gustado más aterrizar eso en
aquí en el contexto latinoamericano, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, en Colombia, yo no estaría totalmente segura de que los estudiantes estén dispuestos a recibir el evangelio, que estuvieran dispuestos a expandir sus horizontes en una ciudad tan polarizada, por ejemplo, como lo es Bogotá. Sí, porque, digamos, o por lo menos yo lo veo así, que, digamos, están los de derecha, están los de la izquierda y están ahí en una constante lucha y hay cristianos de izquierda, cristianos de derecha y estamos como tan centrados en cosas que no son, en cosas que no valen la pena, digamos, luchar por eso o pelear o discutir por eso, sino que nos estamos centrando en otras cosas. Y en lo que hoy es que, digamos, nosotros mismos como cristianos a veces como que somos tan polarizados y no estamos unidos y cómo vamos a mostrar eso a los estudiantes, digámoslo así, en las universidades públicas del país, ¿sí? Que digamos, sabemos que hay influencias políticas de por medio en las universidades, pues no estoy aquí para hablar mal, ¿no? Pero es una realidad, ¿sí? Hay influencias políticas en las universidades y nosotros mismos como cristianos no hemos superado eso todavía, por lo menos no en este país. No hemos superado eso como para presentarles un evangelio como otra opción, ¿sí? Como no estamos metidos en eso no es nuestro motivo de ser, sino que presentamos el evangelio como otra alternativa aparte de política, pero nosotros mismos no hemos superado eso. Entonces, a lo que hoy es que digamos nosotros, cuando le presentamos el evangelio a los estudiantes, no estamos preparados para lo que ellos quieren escuchar, tal vez, no sé cómo lo voy a decir, no sé cómo lo estoy diciendo, espero hacerme entender, pero digamos que nosotros como cristianos estamos tan desunidos, tan polarizados en la política a veces, que no estamos preparados para presentarle un evangelio que no tenga esa influencia a los estudiantes, a aquellos estudiantes de este país. Y bueno, eso es un aporte que quería dar, que no digo que el autor esté incompleto, sino que más bien que sería bueno que nosotros investiguemos, que nosotros presentemos una alternativa a los estudiantes de las universidades o de secundaria de este país, que precisamente también algunos profesores y directivos están influenciados por la política, por este pensamiento que también vemos en el libro, en un mundo sin religión, en un mundo sin iglesia tradicional, tal vez, en un mundo sin este tipo de cosas. Entonces, eso quería decir. Gracias, Sara. Sí, estamos en un mundo muy secularizado. Y bueno, no puedo decir muy secularizado en Colombia, pero sí muy secularizado allá donde, digamos, Europa y Estados Unidos más secularizado. Aquí en Colombia es secularizado y tenemos una mezcla de todo ese asunto. Sin embargo, sí podemos notar, como su merced lo menciona, a veces no es tan fácil que el evangelio se propague en diferentes lugares. En las universidades alguien de pronto dice van a ver una conferencia, una charla sobre X cosas de Dios o algo de religión, y una vez por la gente como que ¿quién va a ir ahí, no? Es muy complicado. De todos modos, de una u otra manera sí asiste uno que otro. Hace unos años hicimos una conferencia en la Universidad de Antioquia, hablando un poco acerca de la posmodernidad en la Universidad de Antioquia, y realmente fue un buen grupo. Pues, pensábamos que había más o menos gente, pero sí fue un buen grupo. Y claro, de todos modos se va a levantar uno y otro tratando de colocar sus puntos de vista. Y bueno, lo importante era que se quería mencionar un poco de Dios, se quería hablar de Dios para que la gente pudiera notar que también hay oportunidad de hablar de Dios en las universidades. Sin embargo, no es lo mismo que de pronto tener un grupo en otro lugar y decir vamos a tener una reunión y llega la gente y la gente sabe que van a hablar de Dios y está como un poquito más dispuesta, y uno les puede hablar más tranquilamente que de pronto ir a una universidad. En la universidad de pronto no hay tanta disposición para hacerlo, y de pronto ese orgullo académico no deja que se pueda hablar a fondo, ¿no? de muchas cosas que serían mucho más beneficiosas. Pero bueno, que el Señor nos siga ayudando en esta área. Hermano Pablo y luego Josué.
Bueno, profe, bueno, un saludo a los compañeros que se unieron ahorita. No, lo que me llama mucho la atención de la lectura, a mí en lo personal fue la parte donde destaca el hecho de que nosotros hemos perdido como esa empatía al momento de dialogar con las otras personas. Me llama mucho la atención que él dice que muchas veces, o uno de los peligros, digamos, de hacer apologética es que uno se vuelva simplemente argumentos, retórica, pero muchas veces eso tiene un sentido confrontativo y lo confrontativo no necesariamente implica que haya un resultado eficaz, ¿sí? No implica, y bueno, hay algo que hablamos también en la clase, ¿no? Esto se complementa con todo, es que la apologética debe llevar por sí el hecho evangelístico, ¿sí? Y el evangelio de por sí es algo entregado, es algo demuestra la buena nueva de salvación, pero implica también el acto que Jesús hizo y fue un acto de amor, ¿no? Entonces nuestra acción al momento de hablar con otras personas, de relacionarnos con escépticos, es tener amabilidad, empatía, escucharlos. Y me gustó algo que él decía, y él en algún sentido lo ponía en gran medida, y es que la mayoría de las personas que aparentemente muestran tener muchos argumentos, muchas veces esos argumentos escépticos, agnósticos, aún inclusive ateos, son más que nada respuesta a algo, a una inconformidad que existió en el pasado. Me explico. Muchos de ellos tal vez tuvieron heridas, ¿sí? Muchos de ellos tal vez tuvieron malas experiencias religiosas y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de eso, se nos olvida también que las personas no simplemente son un cúmulo o no simplemente cerebro, ¿sí? Las personas también tienen su corazón, tienen sus emociones, que también es importante, y a eso creo que me llama mucho la atención lo que el autor apunta, debemos apuntarle, valga la redundancia. Profe, comentó, ayer pues en otra clase mencionaba la experiencia, mi propia experiencia, yo nací pues en un hogar cristiano, sí, mi familia cristiana, pero muchas cosas yo en la iglesia tuve una mala experiencia y eso me llevó a tomar otro rumbo. Otras cosas que a mí en lo personal me llamaban la atención que fueran lejos del cristianismo, pero fue una mala experiencia. Y precisamente si alguien se hubiera preocupado solo por darme argumentos y razones, capaz que eso no hubiera generado esa satisfacción que buscaba mi corazón. Pero es precisamente cuando se toca esa parte del alma que tenemos todas las personas, es ahí donde conecta la palabra de Dios. Sí, y eso me gustó mucho del texto, ¿no? Y algo que él hablaba era la importancia, digamos, también, si es posible, entablar una amistad con la persona, entablar un diálogo, y eso es muy importante. A veces de verdad solo hablamos y hablamos, pero no escuchamos a las otras personas. Algo que de pronto no personal, no sé por qué no lo puse en el reporte de la lectura, es como esa dicotomía que hay como entre religión y fe. Bueno, no personal, creo que la fe por sí, si hablamos de que somos cristianos, evidentemente tenemos una institución que tiene que tener reglas para que estas reglas en sí formen algo organizado, pero eso no necesariamente es malo. Ahora, lo que sí creo que es peligroso es simplemente centrarnos al hablar de otras personas simplemente en temas rituales. Creo que ahí sí estoy de acuerdo con con el autor, es más bien llevar a las personas a que se relacionen primeramente con esa parte de la fe, y luego por consiguiente se pueden ir relacionándose con otras cosas, aún si inclusive si quieren servir en otros ministerios. Entonces, profe, creo que eso me llamó mucho la atención. Me llamó también la atención la parte del materialismo, que él habla mucho, que habla en la primera parte, dedica buen tiempo a eso, y es precisamente lo que nos encontramos hoy en día, ¿no? Las personas creen que obteniendo las cosas o beneficios o tener una buena salud, una buena esposa, una familia, cosas materiales, mejor dicho, todas las de la ley pueden en algún sentido estar completos. Pero algo que dice el autor es que precisamente, bueno, ahí menciona varias personas que alcanzaron una buena estabilidad en muchos sentidos, pero que al fin de cuentas las mismas dicen, venga, esto no llena la necesidad que tengo por dentro. Entonces me llama la atención que haya utilizado esa parte material en un punto apologética, ¿no? Porque generalmente uno diría, no, apúntale a los que son ateos, escépticos o de otras religiones, pero él apunta a un punto que genera tanta inflexión en la actualidad, ¿no? Como lo es el tema del materialismo, que es lo que pues todas las personas creen que en algún sentido puede alcanzar felicidad. Entonces, no, profe, podría seguir hablando, pero dejo ahí. Entonces, muchísimas gracias, profe. Gracias, Pablo, muy amable por su comentario. Hay otro libro de él que se llama El mundo que huye, del mismo autor Green, entonces vale la pena que de pronto sí, ese lo tengo en físico, no lo tengo todavía en digital, pero si alguno lo tiene por ahí, es echarle una buena leída porque tiene que ver con lo mismo, esa apologética, y es un buen libro y apunta cositas que de pronto a veces pasamos por alto,
Y bueno, qué bendición. Josué, cuéntenos su comentario. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Pues la verdad me gustó mucho en estos 8, 9, 10 páginas, porque, o sea, aborda unos temas muy buenos y lo que me llama la atención y es que, o sea, él nos da como unos puntos de cómo construir un puente entre el evangelio y lo que se está viviendo en diferentes entornos, en diferentes contextos, ¿no? Eh, Aunque nosotros siempre pensamos que, o sea, estamos haciendo de una manera correcta, pero leyendo las lecturas o en diferentes lecturas, pues uno se da cuenta que, o sea, a veces uno solamente lo hace por imposición, o sea, el evangelio se ha vuelto como una imposición eh, y, y algunos que pues se vuelven fanáticos, como bien lo menciona en el texto, ¿no? Eh, y, pero, o sea, en realidad lo que el autor quiere que entendamos y es que, o sea, nosotros en cada contexto no podemos evangelizar o no podemos tener esa defensa de fe de la misma manera, porque ya eh, sería como en ciertas ocasiones se vuelve como una imposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, y esto me llevó a pensar en mi contexto, por ejemplo, enfocándome en mi cultura, ¿no? Porque, o sea, si uno llega allá tal como predica o tal como se defiende acá, allá no le va a servir esos argumentos que uno tiene. Tiene que ser otros argumentos que estén de acuerdo el contexto en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, siempre, o sea, siempre ver el contexto de cada persona o de cada grupo a la que nos vamos a dirigir o a la que nos vamos no tanto como enfrentar, sino tener defensas, ¿no? Porque si uno dice enfrentar, ya eso se vuelve como competencia, como bien lo menciona ahí, ¿no? Y es que nosotros cada vez que, o sea, presentemos una defensa, no debe ser como una competencia, porque eso es uno de los errores de los creyentes de hoy en día, ¿no? Y es que, o sea, es como decir, no, es que yo sé la verdad y la verdad es esto, esto, esto. Entonces esto se vuelve como una competencia y al final pues nos quedamos mal con las personas, ¿no? Y a veces pues, como dicen por ahí, enredamos más en sus mentes en vez de aclararlo, ¿no? Esto es muy peligroso porque, o sea, nosotros mismos buscamos a que esas personas sean nuestros enemigos o que se vuelvan más enemigos de lo que están, ¿no? Entonces, la verdad me llamó mucha la atención y esto, o sea, nunca lo había pensado de esa forma, de que, o sea, uno puede defender su fe de esta forma. Por ejemplo, ahí hay una parte donde habla de los estudiantes universitarios y secundarios y, ese término de hacer amistad es muy clave porque, o sea, uno sin tener amigos en la universidad llega y le empieza a predicar, eso se vería raro, ¿no? O sea, hay muchas personas dirían, ¿y a este qué le pasa? ¿Qué le importa mi vida? O sea, entonces es como tratar de acercarnos poco a poco y pues tengo unos amigos que trabajan como, no sé si conocen, pues no, de pronto no. Hay un ministerio que se llama CRU, que ellos trabajan con las universidades, o sea, con los estudiantes universitarios, evangelizan a los universitarios, pero de una manera muy espectacular. Primeramente, o sea, ellos se acercan a través de ayudar con la limpieza, porque hay muchas residencias dentro de la universidad donde se quedan los estudiantes de otros lugares, donde se quedan solo, o sea, sí por decir, lejos de la familia, tal como lo estoy haciendo yo, pero entonces es muy difícil a que ellos, o sea, ellos estén muy cómodos. Entonces lo que ellos buscan es como tratar de mostrar la verdad de una manera correcta y con una buena amistad. Y eso uno se gana más amigos y más almas para Cristo, ¿no? Entonces, esto de defender no es, en conclusión, pues yo, o sea, pensaba, y es que, o sea, como bien lo menciona, esto de defender
tener defensa hacia nuestra fe. No es una pelea ni tampoco una competencia para ver quién sabe más, quién tiene la verdad. No, eso se trata de convencer, y esto lo hace el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo es el que convence a la persona para que llegue a los pies de Cristo, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención y ya. Gracias, Josué, por el comentario y vale recalcar la idea que presenta Josué de que cada contexto es distinto para evangelizar y no podemos ir siempre con los mismos argumentos a los diferentes lugares, porque pues podemos, usemos la palabra embarrarla, la embarramos muchas veces por tratar de llevar nuestros argumentos pensando que todo el mundo piensa igual y pensando que todo el mundo tiene las mismas fortalezas que han levantado y la gente es distinta. Entonces, gracias sí, por compartirnos y recordar que el evangelio, como dijo él, no es una competencia, y como se lee en la lectura, no es una competencia. Nosotros evangelizamos es con amor, con amor, mostrándole el amor a la gente. Y había un autor que menciona que nos debemos ganarnos el derecho de ser escuchados. Realmente no me acuerdo quién lo dijo, pero sí lo escuché a un autor, y la importancia de que yo no puedo llegar como corriendo a la gente así como tan en frío y caerles y empezarles a hablarles de Cristo. Ahora, sí se puede hacer, claro, yo muchas veces lo hice. Caer en frío a una casa golpeando como los testigos de Jehová y evangelizar, yo lo hice muchas veces. Así levantamos una iglesia por aquí en un barrio llamado Lijacán, en Bogotá. Y así levantamos una iglesia en el año 93, 94, a punta de golpear en los diferentes barrios durante casi 2 años. Hicimos un trabajo así de esa manera, muy en frío. Y aprendí a evangelizar así, pero también me di cuenta que no era lo más sano, pero se podía hacer. Pero una de las cosas que aprendí era ganarme el derecho de ser escuchado. Eso quiere decir que voy a hacerme amigo de esa familia, voy a hacerme amigo de sus vecinos, voy a hacerme amigo de toda la gente. Entonces, por la mañana, cuando yo salgo, ahorita en el barrio donde estoy en un barrio nuevo donde me pasé a vivir hace poco, y mi trabajo es, voy a saludar a todos los vecinos que me encuentre por delante, y los saludo, y me siento, ¿y cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto tiempo ya viviendo aquí usted? ¿Cómo se ha sentido? Y empiezo a escucharles, a hablarles, y ya a partir de ahí se hace una amistad. Y cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos, me siento un momentico, me quedo un momentico, cuando las clases me dan espacio, me quedo un ratito y hablo con los vecinos, y empiezo a conocer a mis vecinos donde yo vivo, saber quiénes son, porque por ahí me llega el momento en el cual les puedo hablar de Cristo en cualquier momento. Ellos mismos hasta colocarán el tema en algún momento. Solamente tenemos que esperar el momento exacto para decir que este es el momento. Solo que tenemos que estar preparados y listos para compartir. Bien, gracias por ese comentario. Mi hermano John Alexander, tengan la onda. Buenas noches, profe y compañeros. Bueno, voy a tratar de ser puntual. Algunas cosas que no voy a repetir, que ya dijeron los compañeros, pero que sí me llamaron bastante la atención. Me quedaría esta. Me quedó una idea, o sea, ser consciente de este pensamiento, esta idea de que las conversaciones no debemos llevarlas al ámbito de la competencia. Y lo digo es porque de verdad me gustó mucho eso, porque en realidad yo he tenido varias conversaciones con personas tanto de algunas sectas religiosas como personas que se han declarado pues ateas. He tenido algunas conversaciones, debatimos, hablamos, pero al final después de que sale chispas sacamos chispas y de todo, pero al final cada uno cogió por su lado y ninguno de los dos cambió su manera de pensar y prácticamente se perdió el tiempo. O sea, él debatió, yo debatí, yo di mis argumentos, él dio los suyos, yo se los contrarresté, él hizo y al final nada pasó. Él no se convirtió a Cristo ni yo me volví ateo. ¿Y qué sacamos de ese tiempo ahí perdido? Entonces, porque yo creo que el ambiente que ha habido ha sido hostil, en el que él da una idea, yo se la quiero contrarrestar, yo doy la idea, él me la quiere tumbar. Ese ambiente competitivo no es sano, no es bueno, porque si de alguna manera la persona quiere arrepentirse o quiere cambiar su manera de pensar, lo que va a quedar en el ambiente es que yo le gané la discusión y por eso él se va a convertir a Cristo, porque yo le gané.
No, eso no es así. Entonces, creo muy válido eso, lo apunté ahí en el trabajo como algo de lo muy positivo que me quedó de esa lectura. Recuerdo por redes sociales hace un par de años un pastor de un ministerio X de un país, creo que era Argentina o Chile, digámoslo entre comillas conocido. El hombre se fue a predicar el evangelio, pero lo que hizo fue meterse con un megáfono a una iglesia católica llena de gente. Y el hombre se metió ahí en medio de la misa y empezó a decir, ustedes idólatras, ustedes con sus mentiras del diablo, adorando a los demonios, y empezó así, ta, 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 ta. Y eso lo que pasó fue que llamaron a la policía, lo sacó la policía, la gente casi lo lincha, algunos lo maltrataron y él se sentía héroe de la fe. O sea, él en su corazón, yo creo que su intención era buena, o sea, yo no puedo juzgar otra cosa. Creo que él en sí tenía buena intención, pero hizo una apologética terrible. ¿Cómo va a meterse a una misa católica llena de gente a decirles idólatras, hijos del diablo, arrepiéntase, no, Cristo viene, van a la séptima paila y ustedes van a quedar? No, eso fue eso, y eso lo grabó y lo publicó y lo subió en redes sociales, y en los comentarios muchos, no, es que eso es lo que hay que hacer, hay que declarar la verdad, eso hay que mostrarle a la gente la mentira, y mejor dicho, para muchos fue un héroe, pero para mí no lo fue, porque al final de la jornada, ¿cuántos se convirtieron? ¿Cuántos llegaron a Cristo? Ninguno. Lo que pasó fue un escándalo en la ciudad, eso salió, está en las noticias. Entonces, yo creo que sí debemos tener cuidado de qué manera vamos a ejercer la apologética de la manera más sabia, y como decía el hermano José y los hermanos, pues con amor y si se puede con amistad. Gracias. Gracias, hermano John Alexander. Ahí vemos un poco de la imprudencia que cometemos cuando queremos llevar el evangelio con emociones, ¿no? Y es imprudencia realmente. La gente como a veces lee que Jesús entró a las sinagogas y habló, y que Pablo entró a las sinagogas y iba a las sinagogas a hablar, entonces yo dije, no, yo también me entro a la iglesia católica a hablar, pero se les olvida que es que Jesús era judío y que Pablo era también judío y que podía entrar, y que lo invitaron, le dijeron, venga, háblenos usted. Le hicieron una invitación a Jesús y a Pablo, siéntense acá, hablen, a ver qué es lo que ustedes nos quieren hablar, cuéntenos cómo es el asunto. Y ellos simplemente compartían el evangelio así como ya estaba planteado. Entonces, sí hay bastante imprudencia, somos bastante imprudentes en ocasiones para hablar de Cristo. Y a veces queremos, aún esos momentos duros, esos momentos difíciles cuando pasan a familias, de, por ejemplo, una muerte, enfermedad, a veces queremos usarlas para llevar a la gente a Cristo a las malas. Está bien, yo creo que es un buen momento, sí, es un buen momento para hablar de Cristo, sí, pero tenemos que ser tan prudentes para poderles hablar de Cristo de una manera tan, ¿qué diría yo? ¿Qué palabra usamos? De una manera tan cuidadosa, con tanto amor. Pero es un buen momento para hablar de Cristo, pero no obligando a la gente. Con cuidado. Cierto, sí, es mucho cuidado, un trabajo pastoral, pero muy de mucho cuidado. Hermanito Daniel, ¿había levantado la mano? ¿Qué pasó? ¿Se le cansó la mano? No, no, señor profe. No, pues digamos que algo que me quedó de la lectura es como que me queda como que hay un paradigma que tal vez tenemos a la hora de compartir la fe, y es que la fe, los que necesitan de Dios son los pobres, los necesitados, que hay otro, como que hay un grupo de personas a los que les tenemos a veces como miedo compartir la fe, hablarles del Señor. Y de pronto, no sé, pues pensaría que en algunos, como que en algunos círculos se ha vuelto como eso, ¿sí? Y que también me quedó como la lectura, pareciera como que tal vez muchas personas, aún nosotros mismos, nos hemos vuelto como que los que definimos quiénes son los que han de ser salvos. Es que fulano sí necesita la salvación, esta persona sí, por su condición o porque tiene esto, pero tal persona no, porque no, yo no, él no necesita ser salvo, pues él va bien por la vida y ya. Y me parece que es importante poder mirar eso y
y prestarle también atención a eso, que muchas veces en la labor evangelística que desarrollamos y hacemos, tal vez también nos acercamos siempre con ciertos paradigmas, aún ciertos temores, ciertas cosas, y eso también a veces mina lo que el Señor puede hacer con nosotros y la forma en la que Él nos puede usar. Sí, gracias, hermano. Gracias, porque a veces es verdad que nos constituimos en jueces mirando a quién vamos a ganar. Claro, aunque a veces teniendo en cuenta, estaba pensando un poquitico en lo que acaba de decir Daniel, y es que en ocasiones nosotros decimos que yo le hablo a aquella persona, yo no tengo la capacidad para hablar a esa persona. Creo que de pronto tiene un intelecto, un coeficiente intelectual más alto que el mío, entonces yo no me meto allá, yo le hablo a este que es un poquito como más fácil. Y creo que de pronto es por eso que tal vez algunos toman determinación de decir, a este sí le comparto, a este no le comparto, porque pues que mira, ¿no? Pero lo importante es que apenas tengamos oportunidad con cualquier persona lo podamos hacer y que podamos compartir el evangelio. Y bueno, gracias a Dios por la lectura, me parece que fue una lectura buena, espero que haya alimentado un poco también su vida espiritual y evangelística, recordando que siempre la apologética tiene que tener el propósito de ser evangelística. Hacia allá tenemos que apuntar siempre con la apologética. No es para ganar, como decíamos ahorita, una competencia entre ganarle al primo de aquel grupo o ganarle a aquel personaje que está estudiando más. No es la idea. Eso no es. La apologética no es competencia. La apologética es de presentar las razones de manera amorosa, sana, verdadera, de manera juiciosa, y ya, eso es todo. Y dejemos que sea el hombre, que Dios el que obre de manera poderosa. Y me quedé pensando un poquitico en lo que dijo John Alexander con respecto a aquel hermano con el que echan chispas. Me quedé pensando en eso, y John Alexander decía que en ocasiones pues perdíamos el tiempo. Y de pronto sí se ve así, ¿no? Porque pues a la final ninguno toma la decisión de ni para allá ni para acá. Pues a mí me parece que no hay decisión, ¿no? Pero yo a veces pienso que Dios en su misericordia, claro, no estoy diciendo que tengamos que sacar chispas todo el tiempo, pero yo digo que aún Dios en su misericordia infinita, una de esas palabras que su merced puede darle allí, uno de esos argumentos o una palabra el Señor puede cogerla y usarla a través del Espíritu Santo para que esa persona termine diciendo en su casa, pero es que él dijo esto, y a él le queda sonando probablemente en algún momento, cuando menos piense, da fruto esa palabra que su merced allí. Al momento lo vemos un poquito como perder el tiempo, y tampoco se siente tan bueno, porque pues sí, sería una batalla y toda esa cuestión. O sea, no es lo ideal, eso no es lo ideal, no es lo correcto que hagamos. Pero pensando en que ya lo hice y ya ha pasado, orando para que el Señor permita que esa palabrita que haya quedado por allí en el corazón de la persona pueda dar fruto en algún momento. Eso es lo más importante, orar por la persona, sentarse con la persona, compartir otras cosas también es importante con la persona. Entonces eso es bueno, pero muy bien, hermanos, bien, muy bien. Creo que todos en algún momento hemos compartido algunas cosas con algunas personas y ha sido de bendición. Bien, mis hermanos. Sí, un ambiente hostil, sí, a veces hay ambientes hostiles, difíciles, complicados. Bien, mis hermanos, entonces vamos a hablar un poquitico de lo que es la apologética contemporánea. Cuando hablamos de apologética contemporánea, pues tenemos que ver en nuestro tiempo, ¿no? Nosotros, para nuestra época también, entonces tenemos, creo yo, la manera como podemos acercarnos a la gente para hablarles y todo, pero hay unos ejemplos específicos de algunas personas que en algún momento, estas personas creo yo que han hecho una obra preciosísima, en algún momento han compartido el evangelio, lo han hecho de ciertas maneras, y creo que son ejemplos para nosotros, y vamos a ver unos de esos ejemplos que hemos tenido en nuestro tiempo. Por ejemplo, voy a colocar aquí la vida de un señor llamado C.S. Lewis. Yo creo que una vez han escuchado a C.S. Lewis, ¿cierto? Han leído de pronto algunos libros de C.S. Lewis y han visto las películas de C.S. Lewis. ¿Se han visto la película Las Crónicas de Narnia, por ejemplo? Sí, señor, ahí está, Crónicas de Narnia, de C.S. Lewis. Muy buenas las películas, ¿no? No la he visto. Al fondo, cuando uno se tiene a mirar la película y todo,
Él al fondo, él es el escritor de la película, al fondo presenta a un león que es el que resucita y el que hace la labor. O sea, mirando desde el punto de vista evangelístico, pues, poderoso, maravilloso, realmente es estupendo. El nombre de él es realmente muy complicado. Clive Staples Lewis. Entonces, más bien decir C.S. Lewis que Clive Staples. Eso suena muy raro, muy difícil. Bien, entonces este hombre nació en Irlanda en 1898. Estamos hablando de C.S. Lewis. Nació en Irlanda en 1898 y murió en 1963, un 22 de marzo. En pocos días estaremos celebrando otro aniversario de su muerte, si nos acordamos. Al acabar la Guerra Mundial, el tiempo de la Primera Guerra Mundial, que acaba más o menos por allá en 1922, 1918, 1914, 1918, 1920 más o menos. Pero para 1920 termina la... ¿En qué año? 1939, la Primera Guerra Mundial. No, en 1939 arranca la segunda hasta 1945. Pero la primera será como en 1914, va hasta 1918 al 20, más o menos, para quedar como más tranquilos. Aquí tengo al historiador que dice el 11 de noviembre de 1918 terminó. Bien, entonces en esa época Lewis va a Oxford y en Oxford estudia filosofía y literatura inglesa. Lewis termina siendo profesor de literatura medieval y de literatura renacentista en la misma Universidad de Oxford en 1925 hasta 1954. O sea, demoró bastante tiempo, casi 30 años, 29 años exactamente duró como profesor de literatura en este lugar. Y luego pasó a Cambridge, a la Universidad de Cambridge, entre 1954 hasta 1963, donde terminó su vida allí. Fue un medievalista apologeta cristiano, recordando que al principio él no era cristiano, él era ateo. ¿Sí? Fue un crítico literario, académico, locutor de radio y ensayista. O sea, un hombre bastante entregado a la parte intelectual. La muerte de la mamá, las incoherencias de los seres humanos, los horrores de la guerra, acaba de ver una guerra en la Primera Guerra Mundial y luego enseguida viene la Segunda Guerra Mundial. Ve crímenes, ve el dolor que veía por doquier, que lo llevan directamente a pensar en el ateísmo. Si Dios hubiera creado el mundo, dice él, no sería un mundo tan débil e imperfecto como el que vemos. Y aunque todo el mundo le hablaba de un Dios que apunta de amor, un Dios que es bueno y que ha hecho un mundo bueno, él al ver todo lo que estaba a su alrededor dijo, todo esto apunta a algo diferente. Esto apunta totalmente a lo contrario y él termina estando metido en el ateísmo de manera fuerte. Entonces, recordando su vida de ateo, Lewis declara en algún momento la solidez y la facilidad de los argumentos que planteaban un problema. Decía, ¿cómo es posible que un universo tan malo haya sido atribuido constantemente por los seres humanos a la actividad de un sabio y poderoso creador? ¿Sí? Repito la pregunta que él tiene en cuenta allí. ¿Cómo es posible que un universo tan malo, hablando de todo lo que él está viendo a su alrededor, haya sido atribuido constantemente por los seres humanos a la actividad de un Dios sabio y poderoso, o de un creador sabio y poderoso? Y tal vez los hombres sean necios, pero es difícil dice él, es difícil que su estupidez llegue hasta el extremo de inferir directamente lo blanco de lo negro. Entonces, de esta manera él menciona, ya más adelante en sus libros, menciona cómo es que él era muy duro dentro del ateísmo, contra la iglesia, contra la religión y contra Dios. Él no permitía que le hablaran de Dios de esa manera, sabiendo tanto mal que ha visto. Y lógicamente que una de esas cosas es ver cuando él vio a su propia esposa. Él se casó cuando la esposa se casó cuando tenía 40 años. La esposa tenía 40 años, él también tenía alrededor de lo mismo, más o menos. Duraron 4 años casados, 4 o 5 años casados, 4 años casados, repito.
y la esposa murió de un cáncer. Y él dice, ¿cómo es posible que yo pueda ver aquí a Dios? O sea, ¿dónde está Dios aquí? Y ese dolor y esa amargura en su corazón de que tuvo nomás a su esposa 4 años y que sufrió para morir, lo llevan a hundirse realmente en el ateísmo de manera profunda. Y hermanos, yo creo que nosotros debemos considerar estos puntos cuando vemos a la gente sufrir a nuestro alrededor, cuando vemos a la gente que está pasando momentos duros y que, hermanos, es que a nosotros yo creo que nos ha ido bien, pero hay gente que le ha ido cosa tras cosa, mal y sobre mal, y encima les llega más mal. Y entonces se sienten aterrados, se sienten que están, mejor dicho, castigados, se sienten en una situación crítica y ellos terminan diciendo, ¿cómo es que Dios me va a amar? ¿Cómo es que yo creo que Dios no existe? Y llegan al punto de pensar de esa manera. Yo creo que debemos también nosotros meternos un poquitico en los zapatos de estas personas y tratar de comprender por qué es que piensan eso. Porque es que a veces lo juzgamos y decimos, este es un ateo que no quiere dar el brazo a conocer, y este ateo, así como va, mejor dicho, se va hasta el infierno, y nosotros nos ponemos bravos con él porque no nos acepta nada, pero ni siquiera nos sentamos por un momento a decir, venga, ¿saben qué? Quiero hablar por usted. Ni siquiera nos sentamos a decir, venga, yo quiero escucharle, ¿qué pasa? Venga, nos tomamos un café, quiere escucharle. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Qué puedo hacer por su familia? Que creo que eso sería más impactante para ellos, para mostrarles el amor de Dios, que tanto juzgarlos y darle bibliazos. Y yo creo que en ocasiones, amados hermanos, no sé si ustedes se han fijado, hay gente que es tan terrible en la forma atea que son, sienten como un odio hacia Dios en ocasiones, que a veces uno le provoca cogerle y darle una cachetada espiritual, o a veces queremos mandarle una patada espiritual, ¿cierto? También, porque nos ofenden de la forma como son. Pero yo creo que hay que entenderlos un poco también. No podemos simplemente rechazarlos así porque sí. Algo tiene que haber en su vida de por qué él está pensando así. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, Lewis en alguna ocasión, entonces, en una profunda crisis espiritual en la cual se encontraba, él rinde su vida a Dios. Y él escribe así estas palabras de una textual. Debes imaginarme solo en aquella habitación, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo, inexorable, de aquel con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Al final, aquel a quien temía profundamente cayó en mí o sobre mí. Hacia la festividad de la Trinidad de 1929, cedí, admití que Dios era Dios y de rodillas oré. Quizá fuera aquella noche el converso más desalentado y remiso de toda Inglaterra. Hasta entonces, yo había supuesto que el centro de la realidad sería algo así como un lugar. En vez de eso, me encontré que era una persona. Entonces aquí encontramos el momento en el que él comenta un poco cómo fue su conversión hacia Cristo siendo un ateo. Y noten ustedes que él, solo en su habitación, a solas, termina encontrándose con un Dios y rindiéndose ante un Dios. No necesitó que alguien hubiera allá encima cayéndole todo el tiempo y hablándole. No necesitaba que alguien estuviera allá martillándole la cabeza. Simplemente tuvo que tener momentos en los que recordó cuando la gente le hablaba. Y también tuvo momentos en los cuales todas las cosas lo llevan a él a pensar y a terminar diciendo, sí, debe haber un Dios, tiene que haber un Dios, terminar rindiéndose a Dios. Entonces, aún un ateo de los más duros como este hombre, termina rindiéndose a Dios, nos da esperanza de que nuestros vecinos, que son ateos, también puedan venir a los pies de Cristo. Eso nos brinda esperanza también. Entonces, para presentar un poquito el modelo apologético del libro de C.S. Lewis, vamos a usar el libro Mero Cristianismo. ¿Ustedes tienen el libro Mero Cristianismo? ¿Alguno de ustedes tiene el libro Mero Cristianismo? ¿No lo tienen? No puedo creerlo. Amados hermanos, no puedo creerlo. Vamos a tratar de enviarlo. ¿Se lo tiene allá? ¿Lo pueden leer? ¿Se lo tiene allá? Si no lo envío, listo. Wilson va a compartir el libro porque lo tiene acá, Mero Cristianismo. Entonces yo lo tengo, pero entonces me acerqué a unos aparatos aquí, pero Wilson parece que lo tiene más a la mano. Entonces Wilson lo comparte y le agradecemos muchísimo. Es un libro que para que usted de pronto se sienta un rato y lo lea, tiene muy buenas cosas, pero vamos a mirar cómo es que él presenta
el libro Mero Cristianismo, que me parece estupendo. El primer asunto que él va a abordar en el libro Mero Cristianismo, él aborda el tema relacionado con el bien y el mal. ¿Sí? Ahora, una de las formas como él va a hacer apologética es a través de lo escrito. ¿Sí? Él va a hacer apologética a través de lo escrito, amados hermanos. Claro, hizo apologética cuando estuve en la universidad como profesor mucho tiempo, porque él enseñó como profesor, pero una de las cosas que él anhelaba siempre era escribir. Como ensayista que fue, él quiso realmente compartir ese momento de tener todo lo que él pensaba y lo que creía, escribirlo para presentarlo para que quedara para la posteridad. Y somos bendecidos aún en nuestro tiempo con estos libros, porque podemos leer sobre esto. Entonces él habla, arrancando con el bien y el mal. Bueno, antes de arrancar con el bien y el mal y todo esto, voy a pedirles un favor que se estiren 5 minuticos. Son las 7:13. A las 7:18 volvemos. Estírense, por favor, un momentico, estírense. Tomen tintico, caminen un minutico y hacemos la pausa activa que llamamos. Listo, mis hermanos, ya volvamos en un momento. Gracias. Creo que ya van a compartir, ya lo comparto. Es que, pues, ya van aquí a compartir entonces un momentico.
Listo, mis amados hermanos. Qué pena que me pase un minutico más. Con esta por allá. Bien, mis hermanos, estamos hablando que C.S. Lewis, entonces, en primer lugar, va a tocar lo relacionado con el bien y el mal. Estos dos conceptos dan sentido al universo y permite establecer las relaciones sociales e interpersonales. La verdad es que las dinámicas y tratos interpersonales se fundamentan en el hecho de que hay algunas reglas que todos conocen y esas reglas están basadas en lo que es correcto e incorrecto. Es decir, él dice que todos actuamos sobre la base de lo que el otro sabe, de lo que es bueno y lo que es malo. Y esta comprensión era que se denomina la ley natural o ley de la naturaleza. La idea era que, como todos los cuerpos obedecen a la ley de la gravedad y los organismos a las leyes de la biológica, las criaturas obedecen a lo que hoy llamamos también entonces la ley natural, la ley para los humanos. Ahora bien, los elementos de la naturaleza no tienen potestad de desobedecer la ley de naturaleza. En cambio, el hombre tiene la libertad de obedecer o desobedecer esas leyes naturales que hay. Hay ciertas leyes que el hombre no puede desobedecer, las leyes biológicas o las leyes de la física. Pero la ley que es peculiar a la naturaleza humana, la ley que no comparte con animales o vegetales o cosas inorgánicas, es la que puede desobedecer si así lo elige. Lewis, que dice que a esta ley natural se le dice que a esta ley que le llaman ley natural se le llama ley natural porque se creía que todos la conocían por naturaleza y no necesitaba ser enseñada. Tomando a la raza en su conjunto, pensaba que la idea humana de lo que es el comportamiento de lo que era el comportamiento decente era obvia para todos. Todo el mundo está pensando qué es lo correcto y qué es lo bueno. Bueno, eso lo decía él, que estaba, que murió hasta 1963, ¿no? Ahora que estamos en el mundo distinto, pues la cosa de pronto cambia, pero todos tienen la misma idea de la ley natural y todos sabemos cómo es la manera que tenemos que comportarnos en ciertos lugares, la manera como lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer en ciertos lugares. Hermanita Lidia. Gracias, profe. Es que no me queda claro acerca de lo que Lewis pensaba de la ley natural. Sí, me perdí y no me quedó claro. Gracias. Tranquila. Él decía que la ley natural se creía así, que se llamaba así, porque se creía que todos la conocían por naturaleza y no necesitaba ser enseñada a los seres humanos. ¿Sí? Tomando, por ejemplo, la raza humana en su conjunto, pensaban que la idea humana de lo que es el comportamiento, en este caso un comportamiento adecuado, decente, era obvia para todos. Entonces decía, eso es la ley natural. La ley natural es aquella, entonces la ley natural es aquella que todos los hombres, quieran o no, aceptan si no la cumplan. Y cuando violan la ley natural, se esmeran por dar explicaciones que justifiquen su conducta. Entonces Lewis se pregunta, si no creemos en el comportamiento decente, ¿por qué con tanta ansiedad elaboramos excusas por no habernos portado decentemente? Es decir, alguien va de pronto y hace un escándalo en el colegio, en una casa, en algún lugar, hace cierto escándalo. Y después va y dice, oiga, no sé, vengan, voy a pedir disculpas porque yo pues hice la cosa mal, yo no dije las palabras adecuadas, no hice lo correcto, mejor dicho. La embarré, pido que me perdonen. ¿Por qué la gente va a hacer eso? Porque sabe, por ley natural, que obró mal. Y todos, por la ley natural que hay en los seres humanos, sabemos cuando obramos mal. ¿Sí? Sabemos cuando obramos mal, porque nosotros hay algo que ya podríamos llamar la conciencia que nos invita y nos dice a nosotros esto es bueno y esto es malo. Y cuando usted hace algo que es malo, entonces usted se siente mal, se siente como que la embarré, preocupado, hasta deprimido porque la embarró feo. Entonces usted termina diciendo voy a colocar una excusa, voy a decir alguna cosa, tengo que ir a pedir perdón. Y dice Lewis, ahí está la ley natural funcionando. Y todos, aunque no la vivamos, aunque no la cumplamos, sabemos que es una ley natural en los seres humanos que nos invita a hacer lo que es bueno y lo que es malo. Nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, que para Lewis
lo equivalente a la ley natural es la conciencia. Podría ser casi semejante a la conciencia. Él no menciona exactamente el término conciencia, él no lo menciona. No lo menciona como tal. Pero sí da a entenderlo, que es eso que está en nosotros, que hace que nos sintamos mal cuando nosotros las obramos mal. Mi hermano Edwin. Pensando en lo que dice Lidia, buenas noches para todos, es lo que dice Pablo en Romanos, ¿no? Esa ley de la conciencia, lo que está diciendo Lidiecita ahorita. ¿Sí? Es lo que hay dentro del hombre que le manda, lo envía a reconocer que está haciendo mal aún sin ley. Sí, sí, señor. Gracias, mi hermanito Edwin. Es básicamente lo mismo de Romanos, sí, señor. Lewis, por ejemplo, menciona que la verdad es que creemos tanto en la decencia, dice él, creemos tanto en la decencia que no podemos hacer frente al hecho de que estamos rompiéndola, y en consecuencia entonces intentamos desviar la responsabilidad en muchas ocasiones a otros, ¿cierto? Y eso es decir, que sentimos tan fuerte la presión de la ley natural en nosotros que tratamos de buscar excusas. Él dice que muchas de las excusas de los seres humanos se dan por causa de la ley natural. Saben que están obrando mal y en lugar de tomar responsabilidad directa, entonces más bien desvían la responsabilidad hacia otra cosa y ahí es la excusa, y por eso se usa, dice él, que eso es parte del resultado de la ley natural en los seres humanos, pero que no la usamos adecuadamente. Lewis entonces dice que los seres humanos en todo el mundo tienen esta curiosa idea de que debieran comportarse de una determinada manera y no pueden liberarse de ella. No hay nada que hacer. Dice, en todo lado, vaya donde vaya, usted sabe cómo tiene que portarse. ¿Sí? Y también menciona allí que de hecho no se comportan algunos de esa manera. Claro, saben que está así, pero muchos no se van, saben cuál es la ley natural, pero muchos no se comportan de esa manera. ¿Sí? Conocen la ley natural y la rompen. Sabiendo que es una ley natural, que no está bien comportarse mal, pero sin embargo a veces se comportan mal, se sienten mal, pero aún así muchas veces colocan la excusa a otros o probablemente a situaciones, a circunstancias, pero no quieren asumir muchas veces la responsabilidad como tal. De todos modos, sí está la ley natural de nosotros hablando del bien y el mal. Otra cosa que hace Lewis es que afirma que un cristiano no debe pensar que las ideas, o más bien, que las demás religiones están completamente equivocadas. Sabe que nosotros a veces pensamos que las religiones están equivocadas. Y C.S. Lewis dice, no, las religiones están totalmente equivocadas, no completamente. Por el contrario, deben creer que hay algún indicio de verdad en ellas. Y él declara que ser cristiano sí significa pensar que allí donde el cristianismo difiere de otras religiones, el cristianismo está en lo correcto y que las otras están equivocadas. ¿Sí? Hay cositas, por ejemplo, hay cosas que usted sabe que los hermanos unitarios, que a veces están por ahí cerca de nosotros, usted sabe que hay cosas que diferimos con ellos, pero no todo lo diferimos. Hay cosas que están bien ellos, porque no hay cosas que diferir, pero hay otras cosas que sí. Una de las cosas que diferimos, ¿qué es? La Trinidad. Eso de pronto es una de las cosas que más diferimos. Una segunda cosa que de pronto diferimos es de pronto la manera como ellos son tan legalistas y nosotros decimos, pero un momentico, pues que la Biblia no llama a ser legalistas. Sería de pronto las dos cosas que de pronto habrían allí más fuertes, que de pronto en eso diferiríamos en algún momento. Pero el resto está bien. ¿Sí? El resto está bien. Quiere decir que ahí tienen muchas cosas que son verdaderas. Ahora, claro, una de las causas es que una de las cosas principales, que es la Trinidad, es la que no está como también, y es principal. Esa es principal. Igual que pasa con los testigos de Jehová, igual que pasa con la iglesia adventista, todos ellos tienen cositas que de pronto no son iguales a las nuestras en algunas partes, pero hay otras cosas que son semejantes a nosotros en otras partes. Entonces, si tienen algo de verdad, en aquellas cosas que diferimos, dice el C.S. Lewis, nosotros como cristianos sí tenemos la verdad, la manera como lo mencionan. Y él dice que eso es como la aritmética, solo hay una respuesta correcta en una suma, y todas las otras están equivocadas. Pero algunas de las respuestas erróneas están mucho más cerca de ser correctas que otras. Lo menciona de esa manera C.S. Lewis. También habla un poco acerca de la comprensión del universo.
y dice con respecto a la comprensión del universo, dice, afirma que hay dos posiciones, la cristiana y la posición dualista. Según la posición cristiana, este es un mundo que se ha degradado, pero que todavía retiene la memoria de lo que debió haber sido. Esa es la posición cristiana. Un mundo que ha sido degradado, pero que todavía tiene la memoria de lo que debió haber sido. Pero también está la posición dualista. Y dice que ellos, por su parte, suponen la existencia de dos poderes iguales e independientes tras todo lo que existe, uno bueno y otro malo, y que en este universo es el campo de batalla en el que llevan a cabo una guerra sin fin. Por eso ustedes han escuchado por ahí hablar del yin y el yang, ¿no? Lo bueno y lo malo, tienen que estar siempre lo bien y el mal para que haya equilibrio, es lo que dice la gente por allí en algún comentario que he escuchado. Entonces él dice, se supone que los dos poderes o espíritus o dioses, el bueno y el malo, son totalmente independientes. Ambos han existido por toda la eternidad y ninguno de ellos hizo nada. Ninguno de ellos tiene más derecho que el otro en llamarse a sí mismo si quiere Dios. Presumiblemente, dice él, cada uno piensa que es bueno y que el otro es malo. Es decir, él dice, el bien, dice, yo soy el bueno y el mal es el malo. El mal está diciendo, no, yo soy el bueno y el bien es el malo. Es lo que estamos mencionando él. A uno de ellos les gusta el odio y la crueldad y al otro les gusta un poco el amor y la misericordia. Y cada uno respalda su propia posición. Sin embargo, Lewis dice, muestra algunas implicaciones de esta posición. Si se habla del bien y del mal y de que uno de ellos está verdaderamente en lo correcto y el otro está errado, que es lo normal que está pasando. Dice, esta postura exige una tercera existencia que emite una ley que muestre qué es lo bueno. Así entonces, uno de ellos se apega a lo bueno, mientras la otra falla en su aplicación. Tanto es esa norma como el ser que la emitió, que están por encima de por encima de cualquiera de estos dos poderes. Es decir, ese sería Dios. En otras palabras, está diciendo, el dualismo plantea que nomás hay bien y mal, y punto, se acabó. Y C.S. Lewis dice, pero si el bien y el mal son iguales, y cada uno de ellos dice que está en lo correcto, ¿cómo sabemos cuál es el correcto y cuál es el malo? Entonces él está presentando que se necesita la tercera opción, y la tercera opción es Dios, quien dice que lo bueno y que lo malo. Entonces él plantea la idea de que sí existe Dios por encima del bien y el mal. Y es ahí donde él menciona que el dualismo en sí mismo es absurdo, porque necesita ¿quién? Digan qué es lo correcto y qué es lo correcto y qué es lo incorrecto en un caso como estos. Y lógicamente también él manifiesta que todos luchamos de una u otra manera con la presencia del mal. Lewis levanta una pregunta. ¿Este estado de cosas está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Con lo que Dios quiere o no? Si lo está, es un extraño Dios, dirán ustedes. Si no lo es, ¿cómo puede suceder algo contrario a la voluntad de un ser con poder absoluto? Entonces, Lewis empieza a hablar un poco acerca de este problema del mal, ¿sí? Y él da espacio dentro del libre albedrío y escribe lo siguiente. Él dice, Dios creó cosas que tenían libre albedrío. Eso significa criaturas que pueden actuar bien o mal. Algunos piensan que pueden imaginar una criatura libre, pero sin posibilidad de actuar mal. Yo no puedo. Si algo tiene libertad para ser bueno, también la tiene para ser malo. Y el libre albedrío es lo que ha hecho posible el mal. ¿Por qué entonces les dio libre albedrío? Pregunta Lewis. Y él dice, porque el libre albedrío, aunque hace posible el mal, es también lo único que hace posible cualquier parte de bondad o de alegría digno de tenerse. En un mundo de autómatas o de criaturas que trabajan como máquinas, difícilmente sería algo digno de crearse. La felicidad que Dios destina para sus criaturas superiores es la felicidad de estar unidos a Él y entre sí libre y voluntariamente, en un éxtasis de amor y de alegría comparado con el cual el más estático amor entre un hombre y una mujer que está en la tierra es pura leche y agua, y para eso se necesita estar libre. Es decir, que él manifiesta que la única manera para poder entender el mal en la tierra
es porque Dios nos hizo con plena libertad. Y al hacernos con plena libertad, el hombre está con toda la elección, con toda la decisión de tomar elección entre qué quiere hacer, si el bien o el mal. El mal existe porque hay plena libertad, pero el mal no viene de Dios, el mal viene porque nosotros tomamos la decisión de hacer el mal. Es lo que presenta básicamente. Bien. Ahí está entonces el libro de C.S. Lewis, Puro Cristianismo, que valdría la pena que ustedes pues tengan un ratico por ahí, lo lean en algún momento de sus tiempos libres y lo aprovechen. Otro de los escritores conocidos en este tiempo se llama George McDowell, ¿sí? Graduado con honor del Seminario Teológico de Talbot, miembro de Sociedades de Honor Nacional allá en Estados Unidos, es autor de 5 libros que son éxitos en librería, incluyendo ese que dice Evidencia que exige un veredicto y más que un carpintero, que probablemente no sé si ustedes lo tengan. Esos libros también están hablando de apologética. Bueno, ha sido miembro de la Cruzada Estudiantil para Cristo, ha hablado a más de 5 millones de estudiantes y miembro de la facultad en 580 universidades en 57 países. Es un hombre que ha compartido mucho el evangelio. Y entonces en este momento él pertenece a la facultad de la Escuela Internacional de Teología y es instructor residente del Centro Julián de California. Y John McDowell tiene la virtud de hacer apologética a partir de evidencias. De la manera que entonces él las va a combinar de una manera magistral, lo que es la evidencia y la apologética, trata de manejarlo muy bien, adecuadamente. Entonces él arranca preguntando, ¿qué hace que la Biblia sea tan especial? Y él dice, una razón por la cual la Biblia es diferente a otros libros es su unidad. La Biblia escrita durante un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores de procedencia muy variada, escrita en lugares diferentes y en continentes distintos, en 3 idiomas diferentes, y a pesar de los diferentes temas que trata, entre los cuales se encuentran temas controversiales, conserva su unidad. Es una de las formas como él presenta su punto, ¿no? La Biblia es eminentemente cristocéntrica, dice John McDowell. El Antiguo Testamento es la preparación, los evangelios son la manifestación, Hechos es la propagación, las epístolas dan la explicación y Apocalipsis es la consumación. Es decir, que toda la Biblia habla de Jesús todo el tiempo. Esto que yo tengo acá, estos datos que yo tengo acá, se los voy a dar a ustedes, ahorita los subo también a la plataforma para que los tengan. Son extraídos en parte de lo que ha hecho un poco John McDowell y lo que ha hecho C.S. Lewis. Son partes que se han tenido, pero para que puedan ayudar en algún momento, lo puedan tener. Bien, él sigue preguntando, John McDowell, ¿no ha cambiado el Nuevo Testamento debido a las tantas veces que lo han copiado durante su historia? Claro, son unas preguntas que hoy muchas veces hacen, ¿no? Pero sí podemos confiar en ese Nuevo Testamento, sí podemos confiar en la Biblia. ¿Será que esas traducciones que tenemos hoy día sí pueden ser confiables? Y él responde, hay 3 evidencias a favor del Nuevo Testamento. A, manuscritos griegos. B, las diversas versiones de las traducciones del Nuevo Testamento. Y los escritos de los padres de la iglesia. C, dice eso, ¿no? Entonces está hablando de 3 razones por las cuales podemos tener evidencia. Manuscritos griegos, hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Diversas versiones de traducciones del Nuevo Testamento y los escritos de los padres de la iglesia. Dice él, existen más de 5.500 copias del Nuevo Testamento, el cual fue escrito entre los años 50 a 90 después de Cristo. El fragmento más antiguo data del año 120 después de Cristo, y unos 50 fragmentos se remontan a unos 150 a 200 años después de Cristo de su composición. Entonces, él dice, 2 manuscritos principales como el Código Vaticano y el Código Sinaítico, que son del año 325 y 350, dice, ellos son una copia completa que data de unos 250 años del tiempo de composición. Es decir, que no hay mucha diferencia entre el momento en que se compone la Biblia y el momento en que realmente aparezcan estos códigos sinaítico y el Código Vaticano, que son muy antiguos. Y él coloca este punto para tener en cuenta este argumento. Dice, obsérvese que la copia más antigua
del comentario de las guerras, de la guerra de las Galias de Julio César, data de unos 1000 años después que fue escrita. Escuche, 1000 años después que fue escrita. Y él dice también, y la primera copia completa de la Odisea de Homero se dio 2200 años después que fue escrita. Entonces él dice, si comparamos el intervalo entre el momento en que fue escrito el Nuevo Testamento y sus copias más antiguas, con otras obras de la antigüedad, pues el Nuevo Testamento resulta ser mucho más cercano al tiempo original. Y entonces podemos decir que estaba más confiable. Que la gente a veces confía más en la Odisea de Homero o en las guerras de las Galias que en la Biblia. Y la Biblia tiene más cercanía al texto original. Buenos puntos que coloca el hombre para tener en cuenta cuando se hace el proyecto. Y él habla también acerca de este punto de cómo se puede creer en una Biblia que está llena de contradicciones. Le hacen la pregunta. Y él habla acerca del cuidado que debemos tener con esto. Él dice, esta pregunta contiene la presuposición de que la Biblia está llena de discrepancias o de contradicciones, que si son ciertas harían imposible creer que la Biblia tiene un origen divino. Dice él, si en realidad la Biblia contiene errores demostrables, eso demostraría que por lo menos aquellas partes no podrían haber venido de un Dios perfecto o omnisciente. Ciertos pasajes a primera vista parecen contradictorios, pero una investigación más a fondo nos va a demostrar que no es así. Y él entonces empieza a decir algo. Él maneja básicamente el estación. ¿Qué es lo que constituye una contradicción? La ley de la no contradicción dice que es la base del pensamiento lógico, establece que una cosa no puede ser y ser y no ser al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, está haciendo un tremendo calor en este momento aquí y un tremendo frío en este momento aquí. Eso es una contradicción completa. Y él dice, si se puede mostrar una violación de este principio en la Biblia, entonces, y solo entonces se comprueba que hay una contradicción. ¿Sí? Por ejemplo, si la Biblia dijera que Jesús nació en Belén y en Naín al mismo tiempo, esto sería un error demostrable. Pero en la Biblia dice, no aparece esta clase de contradicciones lógicas. No lo hay. Y él presenta algunos argumentos, pero voy a presentarme en este argumento de aquí. En este argumento de aquí. A ver, mis hermanos, yo creo que ustedes son muy buenos para hablar hebreo. Ustedes ya vieron hebreo, creo que todos ustedes ya vieron hebreo. Entonces, permítame, yo comparto aquí este momento. Aquí tenemos algo de hebreo. Algunos animan a leer lo que dice acá. Segundo de Samuel 24:1 y Primera de Crónicas 21:1. Entonces acá tenemos la idea del censo de Israel. Según Samuel 24:1 dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo en Israel, haz un censo de Israel y de Judá. Y cuando uno lee Primera Crónicas 21:1, se lee, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros qué decimos? Si hay contradicción o no hay contradicción, porque aquí está diciendo que primero fue Jehová el que incitó y después nos dice no, que no fue Jehová, sino que fue Satanás el que incita. Entonces, al fin, ¿quién fue el que hizo esto? Y esto sí parece una contradicción. Y entonces él presenta aquí el asunto. Y permítame, yo les comparto aquí. Nótese que el verbo aquí, que está aquí, alguien no me puede leer esta palabra, voy a ampliarla por favor, a ver, ustedes que ya vieron hebreo, esta palabrita que está aquí es un verbo, esta que está aquí, ¿qué verbo es? A ver, hermanos de hebreo. A ver, ¿quién? Lean, por favor. Ahí está, esta palabra, este es el verbo. ¿Esta qué letra es? ¿Qué letra es esta primera? Esa primera que letra es. Esta es una S, ¿cierto? Esta es una BAT, ¿cierto? Y una TAF.
y una Pero A. eso Entonces, es una leamos. U. Puede ser una, la BAT puede leerse así, una sub, podría llamarse, ¿no? Eso podría leerse así. En este caso, dependiendo también de las vocales que tenemos acá. Acá tiene debajo, tenemos una Qs, que es acá la que está aquí debajo, ¿cierto? Entonces ella sweat, más o menos así. Está en jefe imperfecto, es decir, esta palabra que está aquí, aquí está, aquí arriba está, que es la que estamos viendo primero, acá arriba, esta, es una jefe imperfecto. ¿Cómo sabemos que es jefe imperfecto, amados hermanos? ¿Se acuerdan ustedes? Pues la va con él. Muy bien. Ahora permítanme, yo comparto esto aquí para poder mirar. Un jefe imperfecto. Este es el imperfecto y este es el jefe que está a este lado. ¿Sí? Ahora, hay algo importante. Esta estructura es causativa, que es la que está aquí. Estamos hablando de este término, más o menos acá. ¿Cierto? Si tomáramos el verbo, claro, aquí el verbo, tenemos otro verbo, pero digamos, si el verbo tiene que llevar este inicial, ¿cierto? Estos colorcitos que están a los lados es lo que debe acompañar y lo que nos muestra que es un hífil. Y los hífil, en este caso activo, nos muestra que es una estructura causativa, es decir, que está hablando de causar. ¿De acuerdo? Ahora me devuelvo acá un momentico. Me devuelvo y comparto aquí lo que veníamos hablando. El hipping, este está en hipping imperfecto, que es esta palabra que está aquí debajo, ¿cierto? Acompañado de bad consecutivo, lo que expresa que Yahvé no necesariamente efectuó la acción, sino que fue la causa de ella. En cambio, en Primera de Crónicas 21:1, el verbo amad, que es el que está aquí, este que está aquí, el verbo amad, ¿cierto? Que está referido a la acción de el Satán, está en cal imperfecto. Cal imperfecto, precedido, lógicamente, aquí está la palabra que está acá arriba, esta palabra es esta que está acá, ¿no? Entonces, precedido del bad consecutivo, lo que implica que el Satán fue el ejecutor de lo que ya causó hacer. Ahora, recuerde que está en un cal imperfecto. Veamos un poquitico aquí la cuestión del cal imperfecto en este punto. Y compartimos esta pantalla aquí en este momento. Aquí está el imperfecto y este es el cal imperfecto que es activo. Lo que indica que es el que hace la acción. ¿Cierto? Que es una estructura simple y está en voz activa. Entonces nos muestra que entonces llevaría la acción como tal. Es decir, que está mencionando que Dios es el que causó, pero Satanás fue el que llevó a la pose a hacer realidad el asunto. El que ejecutó sobre David el asunto. Con esto, entonces nosotros podemos decir abiertamente y tranquilamente que no hay una contradicción en absoluto, o sea, no hay ninguna contradicción en absoluto, sino que más bien la estructura verbal de los dos pasajes nos permite observar y armonizar que si yo lo hago de la manera adecuada no voy a violentar los textos y que es, en este caso, Jehová el causante, pero el ejecutor fue Satanás. ¿Sí? De esa manera podemos mencionar que evidentemente podemos hacer un buen trabajo desde el punto de vista bíblico que lo está haciendo C.S. Lewis y demostrando cómo es que no hay contradicciones, solamente se necesita un poquito de sentarse y hacer un estudio profundo y no encontramos contradicciones. Mis hermanos, muchas gracias. Eso es parte de lo que vimos hoy de apologética contemporánea. Esto que yo tengo acá lo voy a enviar ahorita a ustedes para que lo tengan, lo compartan allí, para que no se nos embolate el asunto. Es más, voy a compartirlo ya mismo con Daniel, para que Daniel lo comparta con ustedes, porque de pronto se me olvida subirlo y después no hay como que lo tengan por ahí. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes está viendo hebreo todavía o ya vieron todos hebreo? Ya, profe, nos acaba de revolver la cabeza porque estamos estudiando griego. No puedo creerlo. Esa tablita que tengo yo sirve de mucho para casos como esos, cuando de pronto alguno de ustedes quiere estudiar un poquito más de hebreo. Esa la voy a
a subir también de paso para que la consientan, la miren, la disfruten, que la tengan en cuenta. Mis hermanos, muchas bendiciones. Gracias, profe. Bendición, profe. Gracias, profe, muy amable. Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Bendiciones. Profe, Chao. profe, por favor, me regala 5 minuticos. Gracias. Sí, señora, sí, señora. No, profe, compañeritos. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Listo. Muchas gracias. Sí, mi hermanita Livia. Profe, buenas noches, Dios le bendiga. Amén. Profe, es que quería hablar con usted acerca de la entrega de hoy. De trabajo. Sí, profe. La verdad, yo tenía en mi cabeza que era para el 17. Para mañana, pensó que era para mañana. Sí, señor, sí. Lo tengo elaborado, pero no lo tengo pulido. Y entonces ahorita cuando usted inició la clase, pues yo procurando entregarlo al día, porque si su merced recuerda, hace 8 días le pedí el favor si podía darnos el plazo de entregarlo a medianoche, porque yo procuro en este tiempo después de clase y a medianoche pulir los trabajos para darle la entrega. Pero ahorita cuando usted inició clase dijo que para hoy, miré y Dios mío, yo dije, ay no. Entonces quería pedirle el favor, si me da plazo, yo ahorita lo pulo y lo entrego hoy mismo, pero... Pero entonces envíemelo a mi correo, mi hermano. Bueno, profe. ¿Cuál es su correo? Pues yo tengo el correo que aparece en el Cloud Campus, o sea, yo lo enviaría por mensaje en Cloud Campus. Esa podría ser una opción, o si no, entonces le envía aquí a este correo. Que este correo me llega, pero volandito. Ok. Sí, yo se lo envío hoy mismo. A ver, dame un segundito porque ya se me olvidó cómo es que es el correo. Dame un segundito, aquí lo reviso. Tranquilo, profe, rápidamente. Y sí, me acordé que su merced me dijo que si le daba un espaciecito más. Sí, y yo tenía en mi cabeza que era para el 17, no sé por qué. Tranquila, mi hermanita, no se preocupe que no hay problema. Ahora sí, entonces es H. Toma, ya está. A ver si me quedó acá bien. Creo que es... un momento que aquí como que no lo coloqué adecuadamente. ¿Sabes qué pasó acá? Que no lo... Ahí está mi hermanita. Unisimes. hmartin@unisimes.edu.co. Sí, señor. Es H.Martin. H.Martin. Sí, señor. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces me lo envía, no hay problema, mi hermanita, con mucho gusto, no hay problema, tranquila. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, Dios le bendiga y le guarde. está muy bien.